En esta clase vamos a trabajar células que forman parte del sistema nervioso y la señalización neuronal. Los tipos de células del sistema nervioso son neuronas, que tienen la capacidad de excitabilidad, esto quiere decir de conducir señales, y las células de la glía, que se dividen en macroglia y microglia. Son más numerosas y no son específicas para la conducción de señales, sino que tienen otra función. Esto es una célula en general. Tenemos un núcleo, organelas, como por ejemplo las mitocondrias, la membrana celular que es semipermeable y el citoplasma. La macroglía o macroglia tenemos los astrocitos que están fijos a los capilares sanguíneos y a las neuronas, ¿sí? Actúan como sostén, nutrición y protección. Dentro de la macroglia tenemos a los oligodendrocitos y a las células de Schwann. Las dos tienen las mismas funciones. La única diferencia es que los oligodendrocitos están en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico las células de Schwann. La función es la formación de mielina, como ya lo vimos, alrededor del axón. Y las células de la microglia o microglía son los fagocitos y tienen funciones inmunitarias. Tipos de células de la glía, bueno, acá tenemos algunos gráficos, ¿sí? Astrocitos, microglia, oligodendrocitos, faltarían las células de Schwann. Acá tenemos otro gráfico también. Y tenemos la neurona, que sí tiene la función de excitabilidad o conducción. Tenemos el cuerpo neuronal, el axón, esto que se ve acá más clarito, en color blanco, es en realidad es la mielina, que lo vimos cuando vimos neurodesarrollo. Y estos saltos, ¿sí?, se llaman nodos de Rambia. Como toda célula tiene un núcleo, y estas prolongaciones que salen del soma, más cortas que el axón, se llaman dendritas. Acá tenemos, ¿sí?, en específico las partes de la neurona. Acá tenemos algunas tinciones. Esta tinción se llama de Cajal, tinción de Golgi, ¿sí? Ahí tenemos las neuronas en un preparado de un tejido. Habíamos visto fenotipo de neuronas o neurológico. Cuando vimos neurodesarrollo habíamos dicho que la característica morfológica en la neurona tiene que ver con su función. Por ejemplo, acá células de Purkinje que están en el cerebelo, acá tenemos una célula piramidal del hipocampo y acá una neurona motora o neuromotora que la encontramos en médula espinal. Acá también una neuromotora, ¿sí? Tenemos el cuerpo neuronal, la médula espinal y acá tenemos el haz nervioso que sería el axón cubierto por mielina. La característica de la membrana celular de todas, ¿no?, las células, neurona no es la excepción, es que es permeable, ¿no?, semipermeable. Está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, tiene canales iónicos, está polarizada eléctricamente, en el interior es negativo y en el exterior positivo. Y ese cambio de polaridad en la membrana es lo que permite que se abran los canales iónicos y salgan al exterior los neurotransmisores. Acá hay un video para ver. Las fases del potencial de acción. Bueno, como dijimos, esos canales iónicos están, ¿no?, en un estado de reposo despolarizado, sufren una repolarización y luego se hiperpolarizan. ¿Esto cómo se logra? Por los cambios de polaridad de los electrones que se encuentran. Dentro de estas electrones que tenemos acá están los canales de sodio, potasio, pero también de calcio. Y me está faltando un elemento. Eso es seguro, sodio-potasio, la bomba de sodio-potasio, y tenemos también los de calcio. Esos cambios en los electrolitos van a hacer que cambie la polaridad, ¿sí?, de la membrana, que generalmente se invierte, ¿sí?, pasa de ser negativo a positivo y eso abre los canales. Cloro, ahí está el que me faltaba. Bueno, ¿para qué nos interesa esto? Para hablar de sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre las neuronas.
tipos de sinapsis que encontramos eléctricas, que están en algunos puntos específicos, son bidireccionales, son más difusas, más rápidas, en retina, músculo liso y músculo cardíaco. Y las químicas son unidireccionales y la información es transmitida por unos mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Las sinapsis pueden ser, como dice acá, axoxónicas, ¿sí? Axodendríticas y sinapsis axosomáticas, según, ¿no?, se conecten entre sí, entre las diferentes partes de la neurona. La neurotransmisión, como dijimos, se da por sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Es un mediador, ¿sí?, químico que tiene la función de transmisión y atraviesa un espacio llamado espacio sináptico, va de una neurona a otra neurona. Se sintetizan en el interior de las neuronas a partir de precursores, ¿sí? Y como dijimos antes, la llegada del potencial de acción provoca cambios en la membrana, se abren esos canales iónicos y ahí el neurotransmisor se libera a este espacio, ¿sí?, entre una neurona y otra. Hay una, digamos, una neurona presináptica y otra postsináptica, ¿sí? Acá tenemos estas vesículas, ¿sí?, con neurotransmisores que cuando se abre la membrana se liberan y se captan por los receptores. El mecanismo se llama de llave cerradura porque cada neurotransmisor identifica un receptor y podríamos decir que cada receptor solamente va a identificar a un neurotransmisor, así que es muy específico el mecanismo. Acá tenemos, ¿sí?, llave cerradura. ¿Qué cambios produce? Bueno, puede producir cambios estructurales o cambios funcionales. Acá tenemos algunos neurotransmisores, acetilcolina, aminas, histamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Otros tipos de neurotransmisores son los neuromoduladores, que también son neuropéptidos, es decir, ¿no?, derivados de las proteínas que regulan señales transmisoras. Adaptan o preparan las neuronas de modo que respondan de una manera particular a esa estimulación posterior. Se unen a receptores y alteran los canales iónicos. Ejemplo, acá tenemos endorfinas, encefalinas y óxido nitroso. Las neurohormonas también tienen unos efectos más difusos, no tan específicos, producen acciones en lugares alejados del lugar donde se lo libera, no actúan en el espacio sináptico y presináptico. Tienen efectos lentos pero más duraderos. El monóxido de carbono en el sistema nervioso también actúa, ¿sí?, como una sustancia que funcionaría como un neurotransmisor, ¿sí?, produciendo, bueno, acá está la fuente principal, que es la combustión incompleta, lo vemos por ejemplo ahora que se acerca el invierno, ¿no?, por falta de ventilación en los ambientes, aumento de concentración del monóxido, ¿sí?, tiene un efecto tóxico sobre la salud. Hay una depresión, como dice acá, del sistema nervioso central. Acá algunos signos de alerta, un poco para pensar en la prevención en salud. Y también los neurotransmisores o neuromoduladores van a tener relación directa con la neuroplasticidad o plasticidad sináptica. ¿Por qué? Porque modifican la función de las neuronas, ¿no?, por medio de la experiencia. Esto que habíamos visto antes. Generan nuevas funciones para una neurona, modificando cambios no solo estructurales, sino también funcionales. Tendríamos que pensar en los fármacos, ¿no?, que atraviesan la barrera hematoencefálica y cómo impactan sobre el sistema nervioso, compitiendo con nuestros neurotransmisores, ¿sí?, que generamos en el cuerpo. Acá tenemos diferentes mecanismos de acción de algunos neurotransmisores. Algunos son excitatorios, otros son inhibitorios. Posteriormente haremos un trabajo un poco más detallado, donde cada uno va a elegir algún neurotransmisor y cuáles son los efectos que producen, no solo los efectos deseables, sino los indeseables, que se llaman, ¿sí?, efectos adversos y también secundarios a la acción. Así funcionan las endorfinas, que hay estudios actuales, ¿sí?, de los beneficios de las endorfinas
en el cuerpo, que generalmente los habrán escuchado, ¿sí? Tienen que ver con, nos produce, digamos, la liberación de endorfinas, sensación placentera. Acá tenemos algunas acciones, ¿sí? Recomendadas para la liberación de endorfinas. Hasta acá llegamos entonces con neurotransmisores.